Yo soy de Taiwán y pues a veces la gente piensa que Taiwán es una parte de China, ¿ok? Pues Siempre has encontrado a personas que mezclan Taiwán y China y siempre tienes que recalcar, no, soy de Taiwán. Eso es incómodo para los de Taiwán, que siempre las personas de Occidente los confundan y los unan en un solo lugar. Pues para mí no me molesta tanto, porque yo Ujú. entiendo perfecto que la gente fuera de Asia no saben muy claramente la situación aquí. Si bien es cierto, también hablan el chino, pero hay como una identidad muy importante y... Nos identificamos como taiwaneses porque nuestro gobierno no es comunista, pero Ujú, son democrático. Me gusta mucho escuchar las canciones en español, ujú, especialmente los boleros, porque cantan muy lento y ujú. obviamente las letras son más bonitas, ¿sí? Más bonitas que como reggaetón, ¿sí? Ujú, Esa compañera era mexicana, ¿ok? Muy amable, ujú, ¿ok? Muy amable, nos cae muy ujú. bien. Ella y su mamá siempre charlaba en vídeo, hablan español en una velocidad muy rápida y a veces suena un poco ruidoso. Ujú. ¿Qué consejo le das a todos ellos para que sigan este camino y puedan mejorar su mandarín? Pues yo quiero dar un consejo como más en general, como, Ujú, como yo siempre me he sido muy apasionada con aprender idiomas, entonces yo hablo inglés, chino, pues chino, inglés, español y coreano. Buscar tu motivación, ¿ok? Buscar y cultivar tu motivación para aprender este idioma. Hola chicos, hoy es un nuevo podcast. Hoy tenemos a Patricia. Patricia es una de las profesoras de Han Online. Como ya saben, en este podcast estamos haciendo pequeñas entrevistas para conocer más a los profesores. Creo que es súper interesante saber un poco más de su vida, de las cosas que ellos hacen, porque pues al final están en diferentes países y creo que tienen anécdotas muy curiosas, ¿no? Entonces, hoy, Patricia, te agradezco por estar en este pequeño podcast, en este pequeño como conversatorio. Y yo sé que ahora estás en Corea, ¿sí? Estás en Corea y ¿cada cuánto tiempo vas a China? Es decir, ¿cuánto tiempo te quedas en Corea y cada cuánto tiempo regresas a China? Ok, pues hola a todos, soy Patricia y pues mi nombre en chino es Wang Peiru. Ok, y pues donde yo vengo es un poco, puede ser un tema un poco complicado porque yo soy de Taiwán y pues a veces la gente piensa que Taiwán es una parte de China, ¿ok? Pues, ok, si quieres, puedes llamar Taiwán una parte de China, pero yo voy a decir Taiwán, ¿ok? Ok, ok, Entonces, ok. Había olvidado que eres de Taiwán. Yo sé que si bien es cierto, también hablan el chino, pero hay como una identidad muy importante y sí había escuchado eso. En este caso que haces esa diferenciación, ujú, ¿qué crees tú? ¿Cuál es la diferencia de la gente que está en Taiwán ujú. eh, con respecto a las demás personas que están en otras partes de China? Pues yo creo que por la etnia soy china, ¿ok? Por Mm, la etnia soy china, pero a veces nos identificamos como taiwaneses porque nuestro gobierno no es comunista, pero ujú, son democrático. Y de hecho, Taiwán ha sido colonizado por Japón por unos 50 años. Entonces, en Taiwán tenemos mucha influencia japonesa y también tenemos como grupo ¿cómo se dice? Que hablo, ah, ah,
La gente original de esta isla, ¿ok? Ujú. Ah, dice original, original. No me Originaria. Ujú. Sí, 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 Sí. sí. Entonces tenemos una cultura muy diversa y puede ser un poco diferente a la gente en China continental. Y pues usamos lo mismo idioma que es chino mandarín, pero en Taiwán usamos chino tradicional en la Ujú. lengua escrita. Pero por ejemplo, pero por supuesto cuando yo enseño en Hanyu Online usamos este chino simplificado porque entiendo que hoy en día, la mayoría de gente cuando quiere aprender chino simplificado, que es de China continental, sí. Ujú. Y ujú, más o menos es así. Entonces, por la etnia, soy china, también hablamos el mismo idioma, pero solo en cuando, como crecimos, el ambiente social y ambiente educativo son muy diferentes con la gente Muy en diferente. China. Porque yo tengo muchos amigos de China continental y cuando charlamos podemos descubrir que tenemos mucha experiencia diferente, también la manera de pensar puede ser un poco diferente, sí. Ujú. Yo me imagino que mientras viajas o has conocido extranjeros, siempre mezclan, ¿verdad? China y generan que, o sea, piensan que todo es igual y siempre, también tengo una profesora de Taiwán Oh, y yo a veces me confundo, ¿no? Y le digo, sí, China, y me dice, no, 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 soy de Taiwán. Y yo, ah, discúlpame, sí, sí, sí. Entonces, yo ajá. creo que siempre has encontrado a personas que mezclan Taiwán y China y siempre tienes que recalcar, no, soy de Taiwán. Eso es incómodo para los de Taiwán, que siempre las personas de Occidente los confundan y los unan en un solo lugar. ¿Crees que eso es algo que moleste, que incomode? ¿O que es algo que la gente, bueno, la gente se confunde y no les importa tanto, en tu opinión? Pues para mí no me molesta tanto, porque yo Ujú. entiendo perfecto que la gente fuera de Asia no saben muy claramente la situación aquí, pero a veces pues tengo amigos taiwaneses, le molesta mucho que cuando la gente confunde, pero para mí no me da mucha importancia. Está bien, porque soy etnia china, entonces sí, creo que es como parcialmente correcto. Entonces, no Ujú. siempre, no siempre correcto a otra persona cuando confunden este tema. Sí, depende. Yo creo que, sí, sí, creo que falta de poco de conocimiento con respecto a la historia y Sí. también a la identidad de estas regiones de China y de Taiwán. Pero estos podcasts ayudan a eso, ¿sabes? A entender un poco, en este caso estamos aprendiendo un poco de la cultura y la parte geográfica de, Ajá. de China y, vale. Y se diferencia, y Taiwán, claro, usan el chino tradicional. ¿Cómo es que puedes aprender el chino simplificado? Es decir, en el colegio, ¿cómo aprendes esa habilidad? Pues, sabes que el chino tradicional es como tiene más historia y luego el gobierno de China continental, luego le hicieron más fácil de entender. Entonces hay este simplificado. Entonces, para los taiwaneses, cuando leemos chino simplificado es más no necesitamos aprender, porque cuando vimos las letras sabemos que de dónde viene ese carácter, aunque sea en un forma simplificado. Porque Ujú. tradicional siempre es más complejo.
Más los complejo, caracteres. claro. Sí. Sí. Entonces sí es más fácil entenderlos. Ok, vale. Y en Taiwán la comida también es diferente. Hay mucha diferencia en la parte gastronómica en Taiwán, o es similar, en tu opinión. Oh, pues es que en Taiwán también tenemos muchos, eh, muchos chinos como yo. Entonces, ¿cómo se dice? Como mi abuela de abuelos. Entonces, vienen de China. Ujú, Entonces, um, en Taiwán tenemos muchas comida de muchas diferentes regiones en China, pero cuando esta comida está en Taiwán ha sido como ha sido cambios de sabores. Entonces, cuando vas a Sichuan y puedes comer algo muy picante ahí, pero en Taiwán también puedes comer comida Sichuan, pero los sabores son ujú, diferentes, aunque sea lo mismo, tiene el mismo nombre de plato, pero saben diferente. ujú, Entonces, sí, es una mezcla de todo y también Taiwán es una isla que llena muchos personas vienen ¿cómo se dice? Sur de Asia. ujú. Entonces, tenemos muchos personas de Vietnam, Tailandia, o Indonesia. Entonces, su gastronomía también tiene mucha influencia en el sabor taiwanés. Y Súper interesante. muchos restaurantes japoneses también. Sí. Ujú, ujú. Mm. ¿Qué estás tomando? Té. Té. Ok, ok. ¿Qué te gusta? ¿Té verde, té negro? ¿Qué tipo de té Ah, te gusta pues normalmente? me gusta todo el tipo de té. Todo el tiempo. Sí. ¿No tomas café? Yo también tomo café. También como café. Ok, Sí. ok. Yo Yo tomo- también tomo, a mí me gusta mucho el té también. El café también me gusta, pero me pone un poco nervioso. Un poco, no lo sé, no me cae tan bien y prefiero La tomar té. de corazón hace que palpita más Pues sí, rápido. puede ser, me pone un poco más, no lo sé, tenso, un poco más, una sensación un poco extraña. Creo que mi cuerpo reacciona un poco, Ajá. no sé, nervioso, creo. Y con el té Mm, me siento más cómodo, sí. sí, Y entiendo. ¿nos puedes contar un poco sobre la ciudad de donde vienes, en Taiwán? En lo Ujú. que hables de tu ciudad voy a poner imágenes o videos y de qué ciudad vienes y cuál es el atractivo turístico o por qué es conocida tu ciudad, para que la gente conozca un poco de dónde vienes. Okay. Taiwán es una isla muy pequeña y pues yo vengo de una ciudad al este, la costa este de la isla y a un lado pues esta ciudad está como enfrente al Océano Pacífico. Ok, y a un lado, atrás, hay la más alta montaña en Taiwán. Entonces donde yo vengo es una ciudad muy bonita, llena de eh, muchos paisajes de naturaleza. Y entonces es muy fácil de llegar a la costa para ver el mar y también es muy fácil de llegar a la montaña o jugar a ríos. Entonces, la gente en Taiwán dice que mi ciudad es la única ciudad que todavía no ha sido muy como ah, que no hay mucha contaminación, ¿ok? Porque el gobierno o toda la gente en Taiwán queremos como conservar esta ciudad como un lugar para relajarse. Ujú. Y Ujú, también en mi ciudad tenemos
muchos, ¿cómo se dice? Este, mm, el lugar para plantar los arroces, ¿ok? Ok. Entonces, Ujú, en mi ciudad hay hay diversos de paisaje, ¿ok? Puede ver el mar, montaña, río, también tenemos lago y hay esta región llena de arroces, arroz, sí, ujú, ujú. sí. Interesante. Me gustaría visitar Taiwán. El Mm, próximo año sí quiero hacer unos viajes por Asia y seguramente me gustaría estar en Taiwán también. ¿Y mm. cuál es el nombre de tu ciudad? Se llama Hualien, Hualien. Ok, Hualien, súper. sí. Mm. Y bueno, estuviste en Taiwán. em, ¿qué estudiaste en la universidad? Para ir Ah, entrando un poco a lo académico y demás. ujú, ¿Qué es lo que estudiaste en la universidad? ¿Por qué ajá. estudiaste eso? ¿Y Okay, cómo aprendiste español? okay. Pues empecé a aprender español a los 15 años, cuando yo estudiaba en un bachillerato especializado en idiomas. Y luego más adelante lo elegí como mi carrera en la universidad también. Entonces, desde cuando yo tenía 15 años, empecé a aprender español. Y la Ujú, razón que decidí ir a este bachillerato especializado en idiomas es porque cuando yo era niña ya me sentía muy difícil aprender como matemática, ciencia ujú, y otros. Me parece muy difícil, entonces no me podía imaginar si estudiaba en un bachillerato como normal, ¿ok? ujú, Y también pues descubrí mi interés y también un poco de talento en aprender idiomas. ujú, Entonces, ir a estudiar o, o idioma. Y pues en cuanto a la razón de elegir por qué español, ¿ok? Pues a veces, no, a principio yo quería aprender francés, ¿ok? ujú, Pero porque francés suena muy bonito, ¿sí? ujú, Y de hecho, al principio no me gusta español tanto ujú, porque pues cuando yo tenía 13 años fui a Estados Unidos para aprender inglés como hubo un como camp de aprender inglés por un mes y ahí tenía una compañera de piso. Ujú. Y esa compañera era mexicana, ¿ok? Muy amable, ujú, ¿ok? Muy amable, nos cae muy ujú, bien, pero en cuanto yo veo, ella y su mamá siempre charlaba en video, ¿cómo se dice? Este video chat y hablan español una velocidad muy rápida y a veces suena un poco ruidoso. ujú. Ok, Entonces no me parece bonito, ¿ok? vale. Solo por el sonido, ¿ok? Ajá. Cuando habla el español muy rápido, no sé si está relacionado con el acento mexicano, pero no sé. Ujú, Entonces, al principio quería aprender francés, pero en Hualien, lo que yo vengo, tenía este profesor de inglés. Ese profesor era canadiense, canadiense, ujú, y la gente de Canadá hay que aprender francés, ¿sí? Como su idioma segundo idioma. Y me dijo ese profesor que francés no es muy útil para usar y
porque solo los franceses y hay una pequeña región en Canadá que habla francés, entonces él no me recomendaba aprender francés y Ujú, me dijo que español es como uno de los más, los tres, creo que los tres idiomas más populares en el mundo, ¿ok? Inglés, ujú. chino y luego español. Entonces, entonces yo también me siento que cuando yo sé hablar español, puedo conectar con más, casi toda la persona, la gente en el mundo. Entonces elegí aprender español. Sí. Ujú. Pues sí, Ujú. fue una decisión estratégica. Demasiados países en Latinoamérica, Centroamérica que hablan español. Pero lo Sí. que tú dices es muy importante, como detectar tu talento. Hay personas que no son buenas en ciertas áreas, por ejemplo las matemáticas, pero hay otro tipo de inteligencia y habilidades, como los Ujú, idiomas, que hay que reconocer y hay que potenciar, ¿no? Yo creo que al final, cuando eres bueno en una habilidad que te gusta, ujú. te puede ir muy bien, te puede ir muy bien. ¿Y Sí. cómo hiciste? ¿Estudiaste español? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos relacionados al idioma? ¿Y cómo fue en qué momento decidiste mudarte a Corea y por qué? Ok. Pues mi primera experiencia laboral, de hecho, fue enseñando chino y fue durante mi intercambio en España. Ahí, junto con una amiga, conocimos a la dueña española de una academia de idiomas que ofrecía clases de español para extranjeros y de inglés para los españoles. Y creo que con el creciente interés en el chino a nivel global, nos propuso abrir un curso para estudiantes locales. Ajá. Entonces, preparamos las clases y yo con esa amiga enseñamos a un grupo de cuatro niños españoles de unos 6 años. Y esa fue mi primera experiencia laboral, también mi primera vez enseñando chino. Y aunque fue algo muy informal, pero me encantó la experiencia. Y Ujú, no hasta este año, ya es más en serio, que empecé una formación profesional como profesora de chino y he estado dando clases en línea. Pero en cuanto a mi otra experiencia laboral, también siempre he tenido algo que ver con el español. Por ejemplo, cuando me gradué de la universidad, trabajé para una empresa taiwanesa que importaba productos médicos de España, que esa fue una experiencia y también fui pasante en la división de español en Radio Taiwán Internacional. ¿Ok? Y wow. también hice interpretación para una empresa que importa café verde de Guatemala durante ferias comerciales. Ujú, Y sí, yo creo que me gusta mucho el español, entonces procuré buscar oportunidad que puedo trabajar con este idioma, pero ujú, pues me mudé a Corea por mi esposo. ujú, Mi esposo es coreano. ujú. Vale, Sí, ok. Vale, sí. claro. También hay una profesora que enseña con nosotros, que trabaja, de repente la has visto en línea, y su esposo Ok. es coreano. Se casaron y ya Oh, vive en Corea. entonces Sí, está en Corea también. sí, también está en Corea y da clases Mm. desde Corea. Oh, Vale, ok. ok, ok. Y qué Mm, bien. Ahora, en todo este tiempo que has enseñado chino,
eh, ¿has visto que el interés en general ha crecido por la gente, por lo que tú has viajado o has visto? ¿Cuál es tu, no sé, la óptica que tienes con respecto al interés del mundo, de Latinoamérica en general, por aprender mandarín? Yo creo que la demanda de aprender chino es mucho más que yo expectaba, ajá, Ujú, porque además con Hanyu Online también tengo estudiantes como uno a uno en otras plataformas y también otra institución taiwanesa. Entonces me abrió mucha oportunidad de conocer mucho diferente gente que tienen esta necesidad para aprender chino. Entonces, yo creo que a veces es por negocio, sí, quieren hacer negocios con chinos porque China tiene este mercado muy grande. ujú, Entonces, cuando tú sabes hablar chino, tienes mucha más como fortaleza o sí, o para hacen que la gente local en China piensan que eres como una persona muy, que podemos tener confianza en esta ujú, persona. Saben nuestra lengua, ¿sí? Y ujú, también tengo estudiante que le gusta aprender chino porque le gusta mucho la cultura china. Por ejemplo, ¿cómo se dice? La medicina tradicional china, ¿ok? Es un ujú, estudio con mucha historia y todavía hay mucha gente práctica, medicina tradicional china y tengo estudiante, le interesa mucho entonces quiere aprender chino. Sí. Y también hay alguna persona que le gusta mucho viajar y en cuanto a ujú, viajar, oh, te sientes, cuando tú hablas este idiomas, puedes comunicar con la gente local, te da un sentido de como mm, realización. Ajá. ujú, Entonces, ujú, mm, hay muchas razones que hacen la gente quieren aprender chino. También hay muchos casos, como yo soy taiwanesa o soy china y tengo esposo o esposa extranjero, pero también quiero que nuestro niño saben hablar chino, ¿ok? Pero si todavía no he tenido hijos, pero si en el futuro tengo uno, yo también quiero que mi hijo habla chino. Pero en Corea no tenemos el ambiente para hablar chino, solo en casa. Pero de hecho, también tengo amigos aquí, taiwanesas, y para los padres es difícil, hacen que los niños aprender el idioma. ujú, A veces se requiere que te digamos una hora o dos a la semana solo para aprender el idioma, el chino, ujú, ¿sí? Para los niños que sí, pueden aprender el idioma. Entonces hay muchos muchas razones y muchas necesidades. Sí, ujú. Quiero hacer mención a lo que dices sobre generar un poco de confianza. Creo que a veces ese concepto en Latinoamérica no lo entendemos muy bien, que cuando hablas con una persona de China o de Taiwán, el hecho de entablar una conversación y antes de hacer un negocio, sentir ese acercamiento es súper importante para luego pasar a hacer un sí, proyecto juntos y demás. Y creo que a veces eso no lo entendemos tan bien y a veces se logra con el idioma, ¿no? Cuando hablas con la persona un poco de chino, mandarín, definitivamente genera
Ujú. una cercanía mejor y de Sí. pronto después de eso sale alguna idea de negocio, proyecto y eso es súper importante también. Bueno, y además que el chino, efectivamente, en estos últimos meses, años, el mercado es muy grande, hay mucha influencia de China sobre Latinoamérica y de pronto ahora hay mucho interés. Yo creo que el mercado, la demanda de aprender chino va a crecer más todavía. Ujú. Y creo que tuviste una buena decisión aprender español porque seguro que vas a tener a más clientes o empresas interesadas en aprender mandarín. Y por Mm. otro lado, quería comentar sobre los niños, ¿no? Sí es difícil a veces cuando el papá quiere que su hijo hable su idioma, cuando son una pareja extranjera. Mis dos hermanas están casadas con americanos. El problema que yo he visto en mis sobrinos es que mi hermana le habla muy poco español. Entonces, Mm. él habla mucho inglés y cuando habla español no suena nativo, suena... Ujú. Que tiene Y- acento, eh, que tiene acento como americano cuando habla en español. Sí, Mm. sí, tienen acentos americanos cuando hablan español. Luego tengo una amiga rusa que Ujú. vive en España, que tiene su hija y, y obviamente que en España no tiene el ambiente ruso, entonces, pero ella siempre le hablaba en ruso y su hija habla muy bien ruso, ¿no? Muy bien ruso y habla español también, porque vive en España. Entonces, creo que el secreto es hablar full el idioma, tu idioma, Sí. a tu futuro Ajá. hijo y tu esposo también, ¿no? Y así el niño como va a tener un balance entre escuchar los dos idiomas y creo que puede Ajá. funcionar. Bueno, Sí. em, vale, entonces estás ahora en Corea. ¿Cuánto tiempo estás en Corea? Pues ya he estado aquí algunos 3 años. Tres 3 años. años. Ujú. Y vale, ¿cada cuánto tiempo regresas a Taiwán? A visitar tu familia, a verlos, Ajá. o ellos van a visitarte a ti. Pues de hecho la distancia de Corea a Taiwán, entre Corea y Taiwán no es muy lejos, ¿ok? Algunos 2:30 horas en Ujú. vuelo puedo Ok, hacer. ¿Ya? Entonces claro. yo creo que yo visito a mi casa algunos 1 a 2 veces al año. Entonces, me Ujú. parece muy bien. Y sí, y normalmente mi familia, con mis padres y eh, con mis padres también tomamos este video chat. Entonces, Mm. no me siento que estoy como en un ambiente totalmente extranjero. Yo creo Sí. que es porque todavía estoy en Asia y no tenemos Ujú. tanta, no tenemos diferencia tan grande. Si yo vivo en España, voy a sentir más sola, yo creo. Pero en Sí, Corea está puede ser. bien. Ajá. Sí. No, pero sí, sí te entiendo, porque, por ejemplo, yo estoy en Rusia, estoy más de un año acá, Ujú. y pero no me siento tan desconectado, porque siempre hablo con mis padres por el video chat, Sí. y mis hermanos, por ejemplo, viven mucho tiempo en el extranjero, y de pronto una de mis hermanas vino a Rusia, está en una ciudad cerca de mi ciudad. A ella no Oh. la veía hace 5 años y fui a visitarla, pero siento que no, es decir, como hay tanta conexión por los grupos de WhatsApp, por los videos Mm. que mandan, por las fotos, no siento la distancia, que se han ido tanto tiempo. Sí. Y eso es lo que hace la tecnología. Y cuando Mm, la mm. vi después de 5 años, pues yo, normal, ¿no? Hola, un abrazo, conversamos, Ajá. pero la tecnología creo que ayuda mucho y elimina esa sensación de que estás lejos, ¿no? De tu familia. Y además, hora de diferencia entre Corea y Taiwán, solo hay 1 hora de diferencia, entonces no es Ah, mucho. Ajá, no es sí. mucho. ¿En tu Mm. familia eres la menor, la mayor? ¿Tienes más hermanos? Pues tengo un hermano mayor y una hermanita. Mm, Ujú, ujú. sí, ¿Ellos también hablan idiomas? Mm. pero mi hermano también
está viviendo, trabajando en Shanghai, en China. Okay, okay, okay. Entonces, no siempre tenemos estas llamadas de vídeo, Ujú, para ver toda la familia, porque estoy en ujú. Corea, hermano en Shanghai. Entonces, En Taiwán también hay mucha cultura familiar, como en China, de la familia, el papá y la mamá. Es decir, la cultura china es muy familiar. Entonces, ¿cómo es en Taiwán? yo creo que de hecho, los coreanos también. Yo creo que Corea, Taiwán, China, todos compartimos esta cultura de, ¿sabe? Kongzi, ¿ok? Ujú, 儒家es un tipo de filosofía muy antigua de China, deriva en China y se centra mucho este concepto familiar. Entonces, yo creo que sí, pero también al mismo tiempo Taiwán tiene más influencia americana. Entonces, en comparación con China, yo creo que los taiwaneses puede ser un poco más abierto en ujú. unos sentidos, pero sí, compartimos este cultura muy familiar, que se Vale. conecta mucho, se acerca mucho Ujú, con la familia. Yo creo que es muy parecido a los latinos, ¿no? ujú. Pues sí, creo que hay bueno, en Latinoamérica sí, la familia es muy importante, pero yo siento que la cultura familiar es más fuerte en China. La importancia y la opinión de los papás creo que es más importante en China que en Latinoamérica, creo yo. Oh, Es lo que he podido observar, pero está ujú. bien. Ya para ir acabando el podcast, quería hacerte algunas preguntas más. Em, ¿Cuáles son tus planes? ¿Tienes algún proyecto, planes para el próximo año? ¿Continuar estudiando, no, continuar algún estudio, continuar tus clases, de pronto tener hijos? Más o menos, ¿tienes algunos planes o proyectos de aquí a unos años? Yo creo que al menos 5 años estaremos en Corea porque el trabajo de mi esposo es muy estable en Corea, pero al mismo tiempo él viaja mucho, al menos algunos 2, 3 veces al año y cuando viaja, ah, puede ser un mes, 2 semanas, 3 semanas. Entonces no, entonces yo creo que tener este trabajo con más flexibilidad. Entonces enseñar chino puede ser una buena opción para mí. Y de hecho estudié una maestría en Corea, ¿ok? En estudios internacionales. Y de hecho, después de me gradué cuando me completé este maestría, también trabajé en una organización internacional y luego también en una empresa local. Entonces, ah, mm, estoy muy abierto a toda diferente de oportunidad, pero por el momento yo me gusta mucho, me encanta enseñar chino y también estoy tomando clases para mejorar mi conocimiento de enseñar chino a extranjeros y también Ujú, um, voy a, eh, voy a, mm, voy a tomar ese examen para tener certificado, para ser una maestra de chino como más profesional. Creo que para enseñar los adultos o niños son muy diferentes. Y yo creo que para enseñar niños puede ser más difícil. Entonces también yo estoy tomando clases solo para saber cómo enseñar a los niños. Sí. ujú, ujú. Y Sí. también
También sigo aprendiendo el coreano. Sí. Ujú, ujú. Entonces, eres una mujer muy activa, ¿sí? Te gusta aprender, prepararte y demás. Está cool. Y efectivamente, los niños, los adultos tienen un proceso distinto de aprendizaje, necesitan otras herramientas, otras técnicas y está súper que cada vez investigues más. Eh, sí. ¿Qué te parece más sencillo, enseñar a niños o adultos? ¿Cómo? ¿Qué es ¿Qué más? te parece más sencillo para ti, enseñar a niños o adultos? Yo creo que para adultos. Adultos. ¿Por qué? Porque los niños tienen este reto de aprender idioma extranjero porque al mismo tiempo están aprendiendo su lengua nativa, ¿ok? Ujú, Entonces hay muchas veces que se pueden confundir mucho y mm, y creo que la manera que los profesores que pueden ser, que pueden ayudar a los estudiantes, hay que ser un poco diferente, ¿ok? Hay que ser más creativo con los niños, yo creo. Ajá. ujú. Sí, Claro, porque estoy de con acuerdo. los adultos oh, puede decirle, oh, la gramática, la estructura es así, es como en español, y los adultos pueden entenderlo muy fácil, muy rápido, pero niños no tanto. Ujú. Ujú, ujú, ujú. Pero Claro. al mismo tiempo, yo creo que los niños tienen la fortaleza de aprender para tener un acento mejor que los adultos. Ujú. Ujú, ujú. Sí, y Correcto. tiene mejor como memorias, entonces pueden memorizar los caracteres chinos más rápido que los adultos. Ajá. Pero para hacer como frases, las estructuras, para hacer esta estructura en su cerebro, pueden ser un poco difícil. Ajá. Ujú, Pero ujú, si son solamente palabras y frases muy cortas, pueden hacerlo mucho mejor que los adultos. Y cuando ujú, yo tengo clases en Hanyuan Online con los niños, su pronunciación de las palabras son perfectas. Mm, ujú. sí. Súper. Ahora, para terminar, ¿qué consejo le das a tus estudiantes? Los que te están escuchando ahora en el podcast seguro van a ver ahí la miniatura, podcast con Patricia, y seguro van a escuchar el podcast. Tú sabes quiénes son tus estudiantes, tú sabes quiénes están en tus clases privadas. ¿Qué Ujú. consejo le das a todos ellos para que sigan este camino y puedan mejorar su mandarín? Pues yo quiero dar un consejo como más en general, como, Ujú, como yo siempre me he sido muy apasionada con aprender idiomas, entonces yo hablo inglés, chino, pues chino, inglés, español y coreano. Entonces yo creo que en cuanto a aprender un idioma extranjero es muy importante de buscar tu motivación, ¿ok? Buscar y cultivar tu motivación para aprender este idioma. Puede ser ver como telenovela o puede ser escuchar un podcast. O para mí, cuando yo aprendí español, me gusta mucho escuchar las canciones en español, ujú, especialmente los boleros, porque cantan muy lento y ujú, probablemente las letras son más bonitas, ¿sí? Más bonitas que como reggaetón, ¿sí? ujú, ujú. Entonces Ok. me gusta mucho escuchar la música latina, boleros, Ajá. y este puede servir.
me sirve como una gran motivación porque lo más yo estudio, descubrí que cuando escucho la música, cada vez más yo entiendo más cuando escucho la música, ajá, sin Ujú, ver las letras. Esto me da mucho, un gran alegría, ¿ok? Entonces, porque me gusta mucho música, entonces música puede, me sirve como una motivación. Y para aprender chino mandarín, yo creo que para mis estudiantes es mejor que que sepan cuál es su motivación para aprender este idioma y hay que seguir fortalecer esta motivación. ujú, Entonces no pueden aprender este idioma por más largo de tiempo, no solo por un mes o 2 meses, porque hay muchos casos que tú tienes un interés de saber una lengua, pero aprende un mes y ya. ujú, Entonces la motivación es muy importante. Sí, y además es muy importante que no, que no temes de hablarlo, de usar ese idioma. Aunque no, aunque por ahora no sepa muchos el idioma, pero puedes hacer pequeñas frases y si puedes hacer amigos en línea o no sé, puedes buscar chinos en donde tú vives. Hay que aprovechar esta oportunidad de practicar. Y cuando ujú, tenemos la clase, ah, yo espero que mis estudiantes no temen de hablar más y preguntar ujú, más. Ujú. ujú, Porque a través por hablar y por hacer preguntas, pueden hacer avance más rápido. Sí. ujú. Sí, creo que eso ha sido muy claro, ha sido muy claro lo que has dicho. El tener la motivación, importante. Hay muchos chicos que inician y de pronto dejan en el camino y a veces eso pasa mucho no puedo generalizar, pero a veces las personas tenemos un poco ese problema, ¿no? Nos emocionamos rápido por algo nuevo e iniciamos y luego dejamos las cosas en el camino. Entonces es bueno, como dices tú, tener esa motivación para estar todo el trayecto, ¿sabes? Todo el trayecto, llegar al objetivo y también tener interés en la participación, en hablar y demás en las clases para mejorar el mandarín. Así que te doy gracias por tu tiempo, por tus consejos. Creo que a los chicos les va a gustar mucho esta pequeña entrevista donde has contado tus experiencias, tu vida y demás. Ya seguro en otra oportunidad tendremos otro podcast para hablar otras cosas y gracias. Ujú. Gracias, gracias a ti. Gracias por invitarme. Ok. Ok, chao, chao. Chao, chao.